Hola, bienvenidos a Danai Coaching. Hoy vamos a hablar de un método japonés que se llama Ikigai, que significa, de su traducción sería la razón de vivir o la razón de ser. Todo el mundo tiene un Ikigai, según la cultura japonesa. Encontrarlo requiere una búsqueda interior y profunda. Se cree que el descubrimiento de tu Ikigai trae sentido de la vida y a su vez satisfacción de manera natural y a tu vida diaria. Este lleva 4 pilares representados en una gráfica: lo que a una persona le gusta, lo que una persona sabe hacer bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que se puede recibir recompensa. Cuando estos 4 elementos se superponen, esa persona habría encontrado su Ikigai. Comencemos. Si yo entiendo que si funciono diferente, y con esto me refiero a tu mejor versión, que si entiendo y escucho lo que quiero y me hace bien, ahí está el secreto del éxito. Sacar lo mejor que tenemos en las cosas que amamos, saber los conocimientos que tenemos y las actividades que te gustan. Y ahora te pregunto, ¿en qué eres bueno? ¿En lo que te gusta hacer? ¿Pueden pagarte? ¿Y qué necesita el mundo o qué crees que podés aportar al mundo? ¿Y esto qué significa? Que cada uno aporta algo a la sociedad, pero algo que te sale solo, algo natural. ¿Con qué preguntas empezamos? Te doy unos ejemplos de las primeras preguntas que puedes realizarte. Como por ejemplo, ¿qué me gusta? ¿Qué me gustaría trabajar? ¿Qué hobby tengo? ¿En qué soy bueno? ¿Qué puedes dar al mundo? O lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué podemos aportar a la sociedad de manera natural? ¿Cuál sería tu huella en el mundo? Trabajar en tu interior y descubrir en qué eres bueno. Si uno no hace lo que ama o lo que le gusta, da la sensación de un gran vacío, ¿no? Si no sabes tu Ikigai, la razón de ser, se puede tener una vida motivada, pero no está completa. Más preguntas para hacerme. Por ejemplo, ¿cuál es tu arte? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te impulsa en tu vida? Vivimos repitiendo o preguntándonos ¿qué tengo que hacer para tener más? ¿Qué quiero o qué necesito? Entonces, hay que tratar de dejar ese patrón repetitivo y dejarte fluir teniendo una perspectiva y saber quién eres verdaderamente. ¿Qué te apasiona? ¿Necesitas saber tu propósito o a qué viniste para poder vivir de una mejor manera posible? Descubrir la razón de ser, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadero objetivo en mi vida? Unir los 4 elementos para tener felicidad con lo que uno es o con lo que uno hace, estar completo con uno mismo. ¿Y esto qué significa? Pues significa conseguir llegar a tu Ikigai. ¿Y cómo comenzar? No sería empezar con grandes cosas. Hacer las cosas con tranquilidad, con calma,
Hay reglas básicas que seguramente conocerás, pero escucharlas a veces es lo que uno necesita. Empezamos con la primera. Mantenerte activo. Te pregunto, ¿qué te sale fácil? ¿Qué metas tienes? Hacer estas cosas tiene la ventaja de sentirte útil. Aprender a mantenernos activos, como por ejemplo, no encuentro trabajo. Ok, ¿en qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo a mi alcance? En base a estas respuestas es donde encuentras la solución y la idea es mantenerte activo. Miren cuáles son sus habilidades y sus fortalezas. Vamos con la segunda, que es tomarnos las cosas con calma. Esto no significa dejar las cosas para mañana, sino bajar un cambio, el desacelere. Tomarte el tiempo en hacer una cosa a la vez, usando tus 5 sentidos puestos en eso, puestos en cada cosa que haces. No haciendo mil cosas a la vez como estamos acostumbrados. Por eso gestiona tus tiempos, maneja tu día. En el episodio 4 de la temporada de 5 episodios de cómo lograr tus objetivos, te hablo de esto acá en mi canal. Y no olvides que la tranquilidad no tiene precio. Por eso la importancia de encontrar la calma en todos los aspectos de tu vida. Vamos con la tercera. Rodéate de gente, de amigos. Socializar, ir a actividades grupales, tomar tiempo para una persona especial, darte la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, las mínimas que sean, porque aprender a ser amigos está comprobado científicamente que evita la depresión, siempre a tu ritmo, obviamente. Vamos con la cuarta, que es tu salud. Atender nuestras dificultades físicas, qué debemos restringir o qué debemos agregar. Y medir como los niños, comer cuando tengo hambre y comer razonablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que no te llenes hasta arriba. Puedes medir tu ración y no quedarte hasta llenarte a tope de todo lo que te metiste. O en vez de comer, tragar. Y no ser consciente de que es tu momento de comer para que tu cuerpo tenga la energía suficiente para seguir el día. ¿Y qué comer? Pues eso lo sabes tú, qué te hace bien y lo que no. Vamos con la quinta. Hacer ejercicio. Junto con lo anterior, nos ayuda a tener un buen estado físico. Ejercicio moderado sirve. No es necesario apuntarte a un gimnasio, sino que una caminata diaria sirve para relajarnos y un poco de masa muscular está bien. Vamos con la sexta, que es sonreír. La risa genera endorfinas, que es de la felicidad. Hace que el cuerpo sane. No saben o no están acostumbrados a reír, pues se pueden buscar prácticas o ejercicios para cuando estés en un mal momento, hacer este tipo de ejercicios que le den la orden al cerebro y tu estado de ánimo cambie. Una buena carcajada de risa, díganme si no es buena para uno. Y déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Sonríe a la gente. Intenta tener empatía con los demás. Vamos con la séptima, que es conectar con la naturaleza. Está comprobado científicamente que a nivel mental da el beneficio con solo tener contacto con la naturaleza. También poder conectar con los animales, las plantas.
Podemos llevarlo a nuestras casas, adoptando una mascota, y si no, teniendo plantas y estudiando sus beneficios. Esto es propicio para tu aprendizaje. Vamos con la octava, que es aprender a ser agradecidos. Donde fijan su atención se multiplica tanto positivo como negativo, como donde fijan su atención, donde les falta o lo que tienen. Hay que mirar y darnos cuenta de lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han dado las gracias hoy? A ti, a tus amistades, tu compañero, a tu hijo o hijos, seres queridos. Agradecer y mostrar tus sentimientos cada día, o al menos intentarlo. Vamos con la novena, que es vivir el presente. Es como un poco de lo mismo, ¿no? Renegamos por nuestras actividades, por los demás, nos quejamos del sistema, de nuestro alrededor. Vivir el momento, de decir de qué buen día hace, es un hábito de estar consciente de tu día, de qué te pasa, de qué emociones tenés, a quién viste, etc. Y cuando se presenta algo que no te gusta, busca lo positivo en lo negativo, pues en ese momento feo lo vas a llevar de otra manera, porque ya creaste este hábito de vivir tu día, el presente. El pasado está y ya no puedes hacer nada. Y el futuro no llegó, todavía ni siquiera sabes si vas a estar o qué va a pasar. Puedes ir proyectando el paso a seguir, qué es lo que quieres hacer, dónde quieres estar. Hay que ir moviendo cosas, hábitos, usar tus habilidades para que esto pase, para lograr tu objetivo, tus metas, o tan solo vivir de la manera que vos querés. ¿Lo entendés? Vamos con la última, con la 10ª, que es el hábito de atención plena. Es aprender a vivir el momento presente, tomar notas, que va bien, que va mal, para ir modificando malos hábitos, observándote para conocer tus pros y tus contras, lo que te hace mal, lo que te hace bien, qué soportás y qué no, etc. Buscar el equilibrio, misión, profesión, pasión, vocación. Descúbrelas y te va a ayudar a vivir de una mejor manera. Tener un propósito te da una razón de ser. Tener una pasión, vas a estar más pleno contigo mismo. Una afición te conectará con tu vocación. Ahora vamos con el esquema del Ikigai. La primera es misión y pasión. Está lo que amas. Esto te da realización, pero muchas veces no te da riqueza. Entonces se te complica ahí. Luego está la misión y vocación. Está lo que el mundo necesita. Esto te da entusiasmo, pero a veces incertidumbre, porque hay falta de información o no hay recursos económicos. Vocación y profesión, esto es por lo que le pagan a uno. Esto te da seguridad, reconforta económicamente, pero da una sensación de que te falta algo. Profesión y la pasión es en lo que yo soy bueno. Esto satisface, pero a veces da un sentimiento de inutilidad, porque es lo que hago y ya está. Soy
tengo? ¿Qué hago? ¿Cuál de estos 4 elementos te complementaría? Ahí es donde tenés que trabajar. La idea es que hagas tu propio esquema según tus criterios, tus habilidades y gustos, y comparar con estas recomendaciones para ver qué te falta o qué tan a gusto estás. Hazte preguntas en cada sección, como por ejemplo, vamos a empezar con la de la profesión. ¿Qué habilidades y cuáles de esas habilidades el mundo reconoce como monetizable? ¿Cuáles sí, cuáles no? Investigar. ¿Qué estás haciendo para ganar dinero? ¿Estás bien con lo que estás haciendo? Vamos con las preguntas de la vocación. Aquellas cosas que soy buena y sé que tengo talento. ¿Qué actividades se me hacen fácil? ¿Qué habilidades tengo que puedo enseñar? ¿Qué habilidades me hace diferente del resto de las personas? Vamos con las preguntas de la misión y puedes preguntarte, ¿en qué ayudo y me siento bien haciéndolo? ¿Qué me agradecen a menudo los demás? ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿A dónde quiero llegar? ¿En quién quieres convertirte? ¿Quién quieres ser? Vamos con las preguntas de la pasión, que serían, ¿qué actividad haces? Y cuando la haces, se te pasa el tiempo volando. ¿Sobre qué te gusta leer? ¿Qué harías de manera gratuita? ¿En qué empleas tu tiempo extra? Estas preguntas te las puedes anotar en un papel o puedes ir escuchándola y vas poniendo stop al video. Y si ya más o menos te conoces bien, pues empezás a poner las respuestas directamente y ya vas a tener creada una lista. ¿Ok? El Ikigai es la razón por la que te sientes motivado. Tener sueños y comprenderlos nos da motivos que nos ayudará a lograrlos a largo plazo. Siempre con calma y prestando atención en el proceso. La teoría sería si podemos ganarnos la vida con las cosas que nos gustan y realizaríamos nuestras actividades con satisfacción, con más ganas y entusiasmo para lograr tu propósito y tener productividad. Ahora para que me vayas entendiendo un poquito más, te voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una persona y a ver cómo sacamos su Ikigai. ¿Ok? Ok, empezamos. Tenemos a Romina, de 27 años, y es secretaria de un bufete de abogados. ¿Qué pasa? Se dio cuenta que la abogacía no la llena por completo, que no es para ella, entonces a los 5 años de carrera lo deja. Preguntemos a Romina qué profesión le gustaría hacer, pero obviamente no la sabrá, así que la dejamos como última pregunta. Sigamos con las preguntas de vocación. Le preguntamos, ¿en qué es buena y qué talentos tiene? Y su respuesta sería, es buena haciendo pastelería, cosas dulces, usando nuevas cosas, nuevos ingredientes. Le gusta experimentar porque lo de normal le aburre. Y cuando regala sus pasteles o sus galletas, recibe elogios.
y eso la hace diferente. Vamos con la misión. ¿Qué le agradecen a Romina? Pues que sabe escuchar. En el trabajo, mientras los clientes esperan hablar con los abogados, hablan con ella y le agradecen su empatía por escuchar y responder. ¿Y cómo le gustaría ser recordada? Pues le gustaría enseñar a los niños y adolescentes o padres que la sociedad puede cambiar en todo sentido: alimentación, amistades, culturas. Todo eso es por lo que escucha cada día en el bufete de abogados. Historias que podrían cambiar de rumbo si se piensa desde otro lugar. Ahora le vamos a preguntar por la pasión. ¿Cuál es su pasión? ¿Qué actividades hace? Y Romina contesta: le gusta mucho bailar, hacer ejercicio y cuidarse. No es una persona de enfermar y cree que tiene bastante experiencia en todas las historias que escucha a diario. Le gusta leer sobre empoderamiento, psicología, plantas y sus beneficios, alternativas para desarrollar habilidades y desarrollo personal. También podría leer por horas sin cansarse y es loca de una muy buena ortografía. También siempre quiso leer a los abuelos en los geriátricos, historias o novelas que les den ánimo y fuerza, o al menos que se sientan acompañados. Y por último, sabiendo todo esto, ahora le vamos a preguntar sobre la profesión. Entonces volvemos a la profesión y le preguntamos si está bien con lo que trabaja ahora. Y responde que no, que siempre le hubiese gustado hacer tartas o catering chiquititos para eventos especiales, o un local y hablar con la persona y, por ejemplo, una sorpresa para la abuela y hacer una entrevista, preguntar todo y ofrecer su creatividad y de cómo hacer todo para hacer sentir especial a la abuela con un trato personal y profesional. Pero sabe que no le va a dejar mucho dinero, por eso escogió la abogacía. Y además la gente está más fría, o eso es lo que le parece. Entonces ahora, con toda esta información, vamos a analizar su Ikigai. A ver, ¿qué rumbo va a tomar ella sabiendo su Ikigai? Entonces, toma la decisión, avisa en el bufete de abogados para que le den el tiempo que tiene que terminar, ¿no? Y a la vez, con el conocimiento de pastelería y cosas dulces, ¿qué hace? Pues estudia y se asesora como es bromatología, y con la ayuda de unos contactos va a buscar un local chiquito. O a ella siempre le gustó la furgoneta y poder ir a ferias de comida, que le gusta el ambiente y tiene buenos recuerdos de pequeña cuando iba con su familia. Mientras tanto, aprende por YouTube o del internet cursos gratis de cómo crear su marca, qué colores quiere y todo lo de marketing. ¿Qué tiene que saber? Se hace sus cuentas y da a conocer su nuevo emprendimiento, y empieza con gente conocida y sale a locales, camina por el barrio, camina por otros lugares y divulga por todos lados para darse a conocer, como el de puerta a puerta. Ya le van llegando pedidos, se siente bien, está abrumada por todo lo nuevo que tiene que hacer y empezar de cero, pero ahora tiene un propósito y sabe que es su motivación que le hace ganar dinero. Descubrió su profesión y vocación
por lo que ella cocina y prepara la distingue de los demás. O sea, acá ya encontró las dos, así de taquito. Ahora, al abrir sus cuentas en las redes sociales, enseña recetas de sus tartas, galletas saludables y de cómo complementar los alimentos. Y tuvo la ingeniosa idea que en vez de leer para ella, y ahora sabe más de marketing o simplemente dejar bonitos los videos, abre otra cuenta en YouTube de audiolibros. Ahí está su pasión. Encima es monetizable. Cuando llegue a un número determinado de suscriptores, le van a pagar. Y de manera gratuita los ofrece a cada geriátrico que pasa o algún cliente que quiera escuchar. Sabe que su manera de leer atrapa y capta a la gente. Y para su misión va a esperar a tener más experiencia y está anotando todo. Cómo está progresando, cuáles son sus dificultades, cómo empezó un emprendimiento y su historia, más los libros de desarrollo personal que lee. El día de mañana enseñará a la nueva generación que sí se puede y que la vida se puede tomar de diferente manera. Y en la semana sí o sí se toma un tiempo para ella, en su casa, para bailar, saltar, desahogarse, con clases gratis de gente que le gusta, ya que está en la plataforma. Pues qué bueno, Romina lo logró. Y te aseguro que vos también. Hay que hacer las preguntas correctas y es obviamente que todo tiene su dificultad. O empiezas con algo que no va, no funciona, pero seguro eso está relacionado con algo que te va a motivar en el futuro. Así que lo esencial es conocerte y anotar todo. ¿Qué te parece? Si me dejas en comentarios cuál sería tu Ikigai, en qué preguntas necesitarías, a ver si entre todos podemos hacer preguntas en tanto lo que es la pasión, la misión, la profesión, la vocación, y para que el que tenga dificultad de alguna pregunta en específico, podemos poner en comentarios todo eso y entre todos hacer preguntas. Así lo que no ayuda a uno ayuda al otro. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo empezar? Aparte del ejemplo de la gráfica, ¿no? Empieza con cosas pequeñas. Construye poco a poco, pero con continuidad. Libérate de las viejas creencias, las viejas ideas. Lo que tienen los otros no te interesa. Lo que tú quieres es lo que te interesa. Encuentra tu armonía, una actividad que reúna mezclar y unir las 4 partes del esquema, como vimos en el ejemplo de Romina. Valora los pequeños cambios. Permítete vivir el presente con todos tus sentidos en cada cosa. Alégrate y reconoce el proceso. Haz preguntas. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no te agrada? Etcétera. Disfruta tu día. Hacer afirmaciones. Agradecer por lo que ya tenés. Observar tus talentos, tus habilidades. Reconectarte contigo mismo. No te centres en el pasado o el futuro, porque esto se puede transformar en un bucle interminable de siempre querer más y no sentir el presente. Si quieres observar el pasado, que sea para sanar, meditar, reconocer y aceptar heridas de tu infancia. Encontrar tu Ikigai es encontrarte contigo mismo. Así que nada,
Eso fue toda la información, las recomendaciones, el ejemplo. Espero que este método, o más bien esta filosofía, te agrade si quieres buscar más información y logres ver todo tu potencial. Te animo que, observándote, reconozcas tu poder de hacer las cosas y logres ese bienestar. Como te dije anteriormente, yo tengo en este canal que hablo de observarte, ¿no? Tengo como un mini curso de cómo lograr tus objetivos. Lo podrías mirar, que es una mezcla de coaching, alternativa, psicología y temas que puedan resonar contigo. Así que te invito a que lo veas. Te dejo un abrazo gigante y será hasta pronto.